Un gusto saludarles, queridos amigos y colegas que visitan nuestra página en Facebook, Capacitaciones Grupo EV. Hoy, desde acá, mi oficina donde desarrollo los servicios contables, una cordial invitación a ver la siguiente charla sobre el tema el día a día en estos servicios contables. Antes, hacerles una cordial invitación a pertenecer a nuestros chats, ya sea en Telegram o WhatsApp. Pueden comunicarse conmigo para darles información al respecto, así como de los cursos que tenemos con una pequeña inversión y las charlas gratuitas que también ofreceremos en los siguientes meses. Los dejo con la siguiente charla. Día a día de los servicios contables. Un tema que muchas veces, yo creo que nosotros somos profesionales que brindamos este servicio, pero conlleva tantas cosas. Hoy en la mañana les comentaba a ellos, ahora minutos antes probando audio, de qué importante es de verdad ser contador. ¿Cuántos estudiantes cuando llegan a sus primeros inicios de Conta uno, donde tienen que empezar a hacer asientos y las T y todas estas cosas, se dan cuenta que definitivamente no son para la profesión? Porque les genera tal vez mucha angustia, mucho estrés y todo este tipo de cosas. Entonces yo creo que los que estamos aquí hoy es porque realmente nos apasiona la contabilidad, porque realmente amamos lo que nosotros hacemos. Pero nadie, que como decimos, todos los trabajos conllevan cosas, conllevan responsabilidades. Esto nos puede llegar a generar también angustia, en medio de tantas cosas que estamos viviendo. Creo que nuestra profesión ha sido una de las más afectadas con respecto a todo lo que vivimos y más que todo, no solamente tal vez por la pandemia, sino que también por todos los cambios, que esto nos ha generado mucha incertidumbre. Estoy segura que todos los que estamos aquí, que conocemos a Don Eddie y a Venus, en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido angustiados, y es por eso que buscamos todo este tipo de capacitaciones, porque sentimos miedo, temor, necesitamos instruirnos, necesitamos que alguien nos hable de la ley como con palabras simples que podamos entenderlas y sobre todo poder transmitirla a nuestros clientes también. Entonces, de eso vamos a conversar hoy en día. Y yo quería comenzar con algo tan importante que nunca nadie nos pregunta, ¿cómo me siento hoy? Ustedes se han preguntado ustedes mismos cómo se sienten. ¿Realmente alguien les pregunta o han hecho ese análisis interior de cómo me siento? ¿Estoy contento? ¿Estoy triste? ¿Estoy satisfecho con el trabajo que estoy haciendo? Y no solamente hablo a nivel profesional, yo creo que también a nivel personal, porque recordemos que ahorita todo está como muy relacionado. Entonces, ese análisis de día con día creo que es importante y tiene un objetivo muy especial hoy, de que ustedes se pregunten hoy cómo se siente. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a ver todas las situaciones en las que realmente vivimos y que nadie sabe, o tal vez se lo imaginan, pero todo el mundo piensa que es que nosotros solamente nos sentamos de vez en cuando y trabajamos y todo, sin saber que el contador es día con día, ¿verdad? O sea, y si no hacemos las cosas día con día, pues eso nos va a generar un estrés grande porque entonces vamos a tener las cosas atrasadas. Entonces, pregúntese hoy, hágase esa pregunta interna y motívese usted mismo de cómo se siente o de dónde quiere llegar a estar. Si realmente lo que está haciendo en este momento le genera satisfacción o solamente le genera estrés. ¿Y por qué le genera estrés? A veces es importante uno también cuestionarse qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal. Cuando cometemos errores nos damos cuenta de muchas cosas que estamos haciendo mal, pero pocas veces sacamos ese espacio para nosotros mismos identificar todo lo bueno que estamos haciendo y de todo lo que eso nos permite a nosotros también crecer a nivel profesional. Entonces, los invito a que hagan este autoexamen, ¿verdad? De reflexión, de motivarse, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, cómo me siento, cómo me quiero sentir.
¿Qué cosas quiero dejar de hacer? ¿Qué cosas me gustaría empezar a hacer? Hoy es un buen momento para decir qué quiero iniciar de nuevo, qué quiero cambiar, qué quiero mejorar, qué está bien, qué está mal. Entonces, esa va a ser la primera tarea de hoy, inicio de semana, 18 de octubre. ¿Cómo me siento hoy? ¿Cuáles son mis responsabilidades o cuántas responsabilidades tengo? Uf, tenemos infinitas responsabilidades. Yo creo que la labor de un contador desde que inicia, desde que nosotros conversamos con un cliente, tenemos que tener las palabras adecuadas para que ese cliente quiera quedarse con nosotros. Entonces, la responsabilidad de nosotros es tan importante porque inicia hasta de cómo vendernos nosotros mismos y de cómo yo valoro mi trabajo y de cómo yo me expreso para que ese cliente realmente quiera quedarse conmigo, sin tener que hablar mal del otro colega para que ese cliente se venga a adquirir mi servicio. Entonces, desde ahí parte la primera responsabilidad. Desde ese momento que yo tengo ese contacto con el cliente, cuando un cliente nos escribe un mensaje de WhatsApp preguntándonos tal vez que cuál es el servicio que brindo, que cuál es el precio que nosotros tenemos con respecto a una contabilidad. Aquí la parte más importante es que yo también le diga a ese cliente de una vez que lo voy a llamar. ¿Por qué? Porque esa conexión que usted puede llegar a tener con el cliente. Recordemos que un cliente que nos busca a nosotros está buscando una ayuda, tiene un problema. Nosotros somos, por eso les decía y nosotros nos cargamos mucho de cosas, de problemas de los mismos clientes, porque recordemos que ellos son como visitar a un doctor, básicamente muy parecido. Solo que aquí lo que no está sano muchas veces, a veces son las finanzas, hay un desorden contable. Entonces, ellos están buscando una respuesta de nosotros. ¿Qué pasaría si una persona llama para buscar ayuda principalmente a nivel financiero y nosotros estamos cargados y nosotros estamos con una mente negativa? ¿Qué le vamos a reflejar a ese cliente? Que no le damos paz. Nosotros siempre tenemos que ser positivos. Recordemos que a nivel de la contabilidad y a nivel de todo este asunto financiero, gracias a Dios, siempre va a haber una solución. Entonces nosotros debemos transmitir eso a los clientes, que ellos sientan esa seguridad con nosotros. ¿Y de dónde parte eso? Eso parte principalmente desde mí mismo, desde adentro. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Cultivarme todos los días, valorarme todos los días. Nosotros vemos en muchos chats, en muchos grupos, ya sea de Facebook, WhatsApp y entre otras redes sociales, vemos cuánto la gente se queja del valor del contador, de que regatean precios, de que, bueno, infinidad de cosas con respecto a eso. No es que nosotros tenemos que creernos, es que el valor agregado que yo doy como contador es lo que vale. Recordemos que todos nosotros y sabemos la función del contador a nivel de qué es lo que tenemos que hacer. Somos muy metódicos. Entonces ya nosotros conocemos qué es lo que tenemos que hacer, pero cuál es ese valor que yo le doy, cuál es esa tranquilidad que yo le doy. Entonces, tenemos muchas responsabilidades a partir de eso, ¿verdad? Mucha gente a veces también no sabemos hasta vendernos, eso es parte del empoderamiento. Nosotros en un inicio, hasta los que somos independientes, iniciamos básicamente con un emprendimiento. Y aquí una parte importante es que a veces es hasta complicado hacernos publicidad porque es difícil, no podemos casi que ni poner los precios ni muchas cosas porque uno siente hasta cierto temor de parte de, pues no sé, de los mismos colegas, de que nos juzguen, de qué precio estamos contando, cobrando y este tipo de cosas. Entonces, ese empoderamiento es de nosotros. Nosotros tenemos que cultivarnos. No importa lo que cobre el otro colega, eso no importa, eso no nos va a afectar. Aquí lo más importante es hacer un buen trabajo. ¿Por qué? Porque nuestra publicidad o de dónde viene nuestra propaganda, básicamente de boca en boca. Sé que muchos de ustedes les ha pasado que la gente los llama porque los recomiendan. Y qué bonito es que usted haga un buen trabajo con un cliente y ese cliente le traiga más clientes. Entonces, ¿de dónde vamos a partir? De eso mismo, hoy de cultivarnos nosotros. No importa lo que los demás cobren.
Yo voy a cobrar lo que yo considero que debo cobrarle a ese cliente, el tiempo que me demanda cobrar, realizar esa contabilidad o el servicio. ¿Qué me genera estrés? Bueno, esta pregunta es complicada. Si nosotros hablamos de todo lo que nos genera estrés, partiendo de cuando vino la entrada al IVA, en donde nos ha generado bastante incertidumbre con respecto al conocimiento. Estuvimos invadidos de un montón de capacitaciones en donde sé que muchos de nosotros no entendíamos nada. Eso nos generó un gran estrés. Lamentablemente, muchos de nuestros colegas también desistieron de la profesión, dijeron, no puedo con toda esta tecnología, me da susto, definitivamente ya no voy a poder. Qué bonito a veces también nosotros, ahorita ni siquiera tenemos tantos papeles en nuestros escritorios, ¿verdad? Porque la mayoría de las cosas las hacemos electrónicas. Entonces, partimos de ahí. La primera cosa que nos ha generado estrés, hablando de los últimos años, es eso, la falta de conocimiento a nivel, digamos, de todas las leyes, en donde por eso les comentaba, muchos de nosotros nos hemos conocido aquí en estas capacitaciones por eso mismo, por esa incertidumbre y por esas ganas de enriquecernos de conocimiento y de crecer y de no quedarnos, ¿verdad? Y de que el tren no se nos vaya porque si, tenemos que seguir generando ingresos porque de esto vivimos. Entonces, partiendo número uno, ¿verdad? Sería eso, falta de conocimiento, temor a toda esta nueva tecnología. Hablando de tecnología, también, no sé si les pasa, pero qué interesante, el día a día cuando uno empieza a ver ciertas cosas en los grupos de WhatsApp y dice, uy, Dios mío, de eso yo no sé nada, ¿qué voy a hacer? No entiendo. Y entonces ahí es donde empezamos a buscar y a preguntar porque nos da como susto o ver cómo otro colega está preguntando sobre algo que nosotros no tenemos conocimiento. Entonces, eso es otra parte que nos genera estrés. Nos genera estrés. Bueno, imagínense hoy, después del viernes que pasamos declaraciones. He escuchado muchos colegas también a veces cuando me comentan, uy, no, yo tuve que pasar todas las declaraciones en cero porque no me dio tiempo. Eso genera estrés, eso genera mucho temor con respecto a que el cliente se dé cuenta, no sé, digamos, muchas veces tal vez los clientes no manejan su ATU y no se dan cuenta, pero nosotros tenemos que hacer un autocontrol de todo este estrés. El WhatsApp, hablando no solo de los grupos, ¿verdad? Que nos genera ese estrés, sino principalmente en qué se ha convertido el WhatsApp para nosotros. Todo el mundo nos consulta por ahí, nos llama por ahí. A veces ya no tenemos vida por estar contestando el WhatsApp. ¿Y de quién es culpa eso? ¿Del cliente o de nosotros mismos? Eso depende de nosotros mismos. Nosotros tenemos que marcar hasta dónde voy a atender al cliente, hasta qué punto voy a definir el tiempo de trabajo y el tiempo que tengo que pasar en familia también. Yo no sé si les ha pasado, pero yo sí tuve que hacer esta dinámica hace como 3 años, porque me generaba mucho estrés que alguien me mandara un mensaje que tal vez de cualquier cosa que me preguntara, yo me acostaba y me dormía, pero toda la noche pasaba trabajando en lo que ese cliente me había preguntado y tal vez no era nada malo ni nada complicado, pero entonces a veces marcar esos tiempos en donde yo tengo que definir, no, entonces no voy a ver mensajes de ningún cliente a ciertas horas para que no me genere maltrato al sueño y yo pueda descansar en paz porque al otro día tenemos que empezar de nuevo y al otro día sí tenemos que hacer el trabajo. El trabajo no se hace durmiendo, se hace, ¿verdad? En las horas correspondientes. Entonces, tenemos que tener un poquito cuidado con el WhatsApp. ¿A qué quiero llevar con esto? Bueno, entonces, si todas muchas cosas nos generan estrés, estar viendo los correos, que el cliente nos sube las facturas, que las facturas tal vez que nosotros sí procesamos con respecto al correo electrónico, rebotan porque está incorrecto la cédula jurídica, ¿verdad? Este, que básicamente terminamos el 15 y hay que estar constante, en constante
trabajo para que no se nos pegue, digamos, con respecto a las otras declaraciones también. Y depende de cómo nosotros nos sentamos, podemos llegar a recurrir, a incurrir en ciertos errores. En esta mañana quiero contarles que yo he sido víctima de tanto estrés también. Entonces, les voy a contar algo que me pasó y como un llamado a la reflexión. En este año, en una semana que estuve bastante complicada con respecto al trabajo, declaraciones, las capacitaciones también que tenemos que brindar, estar pendiente uno también de las cosas de la casa y todo este tipo de cosas. ¿A qué nos puede llevar no manejar bien el estrés? Les voy a contar que en julio de este año yo fui víctima de una estafa y después de analizar todo lo que me pasó, me di cuenta que si mi nivel emocional no hubiese estado al tope como estaba en ese momento, tal vez no me hubiera sucedido. Dios sabe por qué suceden las cosas. Yo hoy estoy aquí contándoselos, no, eso no lo he contado así a todo el mundo, básicamente, pero a eso quiero llegar hoy. Entonces, ese tipo de situaciones nos pueden llegar a suceder y si estamos en un nivel de estrés elevado, caemos en esa estafa malévola de gente que se aprovecha, de gente que sabe que tenemos muchas veces estos tipos de emociones y que podemos estar decaídos. El 19 de octubre, el 19 de julio, básicamente, era lunes, precisamente. Yo había tenido una semana de gira bastante complicada y en medio de todo, vieras que estaba, pues, tal vez ustedes lo dirían, ¿cómo, Gaby, un contador? Sí, había 2 meses que no había pagado el IVA porque no me habían pagado mis clientes. Entonces, lo dejé ahí pendiente y dije, bueno, luego lo pago. En medio de todo, me solicitan firmar un contrato y digo, bueno, voy a firmar el contrato, voy a hacer el contrato a nombre de la cédula jurídica y no a título personal para no estresarme con los, ¿verdad? Con el IVA, con los impuestos que debía. Entonces el domingo ingresé todos los datos en SICOP y al final me salió que estaba inconcluso mi trámite porque tenía que hacerse un estudio con respecto a la sociedad. Ahí también le solicitan a uno comprar una certificación literal y todo este tipo de cosas cuando usted está haciendo la inscripción en la cédula jurídica. El lunes por la mañana, entre todas las cosas que uno tiene, ¿verdad? Y si se va de gira, los clientes llaman, no sé si les pasa, pero los lunes a veces son tremendos, todo el mundo pregunta cosas porque todo el mundo tiene todos sus pendientes y dice que se nos va a preguntar a nosotros los contadores ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, hasta si quieren hacer cambios y todo este tipo de cosas. Entonces yo recibí la llamada y si ahorita me pongo a pensar que yo fui la culpable de esa situación, en donde recibo la llamada, la persona obviamente investigó todo lo que yo había hecho el día anterior y mi nivel de estrés ese día estaba a full, pero a full, a full. La mañana me sonó el teléfono, estaba pendiente de unas cosas de mi hija y, y por la tarde, más o menos 2 pasaditas, sonó el teléfono y yo tomé esa llamada. La persona sabía absolutamente todo lo que yo había ingresado anteriormente al sistema. Entonces, cuando me hizo ciertas preguntas y ciertas cosas, sinceramente no lo veía normal, ni siquiera me pasó por la cabeza. Entonces, bueno, así fue, entré a la página del SICOP, me pidieron volver a comprar la certificación literal. Cuando la a, a- ingresé a hacer la compra que ya tenía aquí puesto, me metí, puse mi tarjeta, puse todas las cosas. Era una página clonada. En pocos minutos, la verdad que así fue, pocos minutos me entró un mensaje al celular, eh, un correo electrónico en donde me indicaba que había hecho la liquidación total de mi ahorro. En ese momento yo me di cuenta que mi cuenta había sido hackeada y que estaban ahí. No les puedo explicar el nivel de estrés que puede llegar a ser eso, de que usted pierda básicamente todo su dinero y que usted se dé cuenta que la persona está en su cuenta bancaria en donde usted tiene la mayor parte de sus ingresos. En esos minutos de locura, porque fueron tremendos, casi me vuelvo loca de correr de mi oficina a la casa.
Y yo de un momento a otro pensaba también qué podía hacer. Y les cuento esto como una manera también de que sepan que el estrés nos puede llevar a cometer muchos errores. Imagínense que en ese momento yo quería buscar la pistola que estaba de aquí de mi esposo, que es del abuelito, que no sé si sirve o no sirve, ni idea. Pero yo en mi locura decía, me voy a volver loca, me quedé sin un 5, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a salir adelante? ¿Cómo voy a seguir con mis proyectos si todavía no me pagan? Entonces, anterior a eso, a mí me había pasado que un cliente se suicidó por motivos financieros. Y entonces ahí también llegué a valorar que uno no puede llegar a juzgar a alguien por lo que llegue a hacer en algún momento. Si mi hermana no hubiera estado ese día en mi casa ayudándome, yo creo que yo hubiera cometido una tontería. Y no era porque tal vez estuviera falta de Dios, sino porque mi nivel de estrés estaba full y yo necesitaba liberarme, buscar qué hacer o solucionar el error que yo misma había cometido. Entonces, a eso quiero llegar hoy, a que nos fijemos, a que no cometamos errores, a que no bajar un poco la intensidad, a no reflexionar, a no tomar nuestro trabajo con satisfacción, a no estresarnos tanto por ciertas cosas y tratar de vivir el día a día para no cometer cosas, errores que nos pueden generar bastantes problemas y no solamente los problemas económicos, sino la angustia emocional que uno puede llegar a vivir. Porque recordemos que todos nosotros trabajamos para qué? Y para tener ingresos, para vivir, para el arroz y los frijoles de todos los días para darle sustento a nuestra familia. Entonces, ¿creen ustedes que tal vez todo lo que nosotros eh, nos estresamos a veces por tonteras, ¿verdad? O por lo que el cliente nos transmite? Todos los días deberíamos, al final de nuestra jornada, cuando tenemos llamadas de gente que nos cuenta sus problemas financieros y todo, todos los días deberíamos nosotros de soltar. Hay una vez una persona me decía, Gaby, hay que sacudirse, sí, todos los días tenemos que sacudirnos. ¿Por qué? Porque todos los días son nuevos. Y como dicen, ¿verdad? Las misericordias de Dios son nuevas cada día. Entonces, todos los días nosotros tenemos que empezar con mente positiva, con mente tranquila. Si estamos muy estresados, ese día no trabaje, ese día no conteste. Si usted siente que necesita tomarse un espacio porque realmente está muy cargado de cosas, no lo haga. Si hay un trabajo que le genera estrés, no lo tome. Hay que pensar en todas estas cosas cuando nosotros también nos buscan, ¿verdad? Y quieren nuestro servicio. Me va a generar estrés. Tengo tiempo para hacerlo. Entonces, no vamos a negar que en medio de todo esto también nosotros necesitamos esa platita extra, pero realmente usted cree que eso le va a traer, siempre hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría y discernimiento para saber qué voy a tomar o qué no voy a tomar. Algo importante es que nosotros ya creo que con la experiencia nos vamos dando cuenta si ese cliente me conviene o no me conviene. Cuando recibimos una llamada de ese cliente en donde viene y nos habla cosas horribles del colega anterior, ¿será el colega anterior o posiblemente ese cliente pues no es un buen cliente o puede ser que no paga o puede ser que siempre le echa la culpa al contador? Solo una vez me ha pasado que un cliente me dijo que había quebrado por mi culpa y yo decía, bueno, ¿cómo quebró por mi culpa? O sea, yo no manejo el dinero, yo no soy la administradora del local, ¿verdad? Entonces, a veces la gente siempre va a buscar a quién va a atacar y por eso le digo, nosotros o sea, nosotros tenemos que transmitirle esa seguridad y tener mucho cuidado cómo manejamos el estrés, cómo manejamos todas las situaciones, porque aunque nosotros no creamos, hay un montón de gente que anda tratando de aprovecharse de esto, de estas situaciones de estrés, de estas situaciones que nosotros vivimos. Tal vez imagínense para mí lo que era de vergüenza saber que yo, la contadora Gaby, que doy cursos, había sido víctima de estafa y que estaba haciendo Gaby, pero ¿cómo Gaby le pasó? Si ella nos ha dicho muchas veces que no contestemos todo este tipo de cosas, a cualquiera le puede pasar. ¿Y por qué nos puede pasar? Por no manejar bien el estrés, por no manejar bien nuestras emociones, por no tener autocontrol de nosotros mismos, por no saber definir qué es prioridad y qué no es prioridad. Entonces, cada uno de nosotros
tenemos que hacer ese examen, no solamente cómo me siento, sino también qué me genera estrés. Si hay algo que me está generando mucho estrés, simplemente no lo tomemos, dejémoslo también. ¿Por qué? Porque eso nos puede traer consecuencias graves. Entonces, ¿en qué consiste realmente mi función como contador? Todos pensamos que tal vez la función de un contador es entregar estados financieros, pasar las declaraciones, este, decirle al cliente si está su negocio rentable o no es rentable, cuánta ganancia tiene, o ayudarlo a sacar un precio, o ayudarlo a ver si la rentabilidad le permite estar en el punto de equilibrio o realmente está perdiendo. Pues no, yo desde que estaba muy pequeña siempre pensé en que quería tener un negocio o quería hacer una actividad que me permitiera ayudar a las personas. Esa es la función del contador, ayudar a los clientes. ¿A qué? A ordenarse, a tener un crecimiento, a realizar las cosas como tienen que ser. ¿Se acuerdan que muchas veces si salen memes que dicen, ay, es que el contador y el administrador no se llevan? En la vida real eso no es así. La vida real es que el contador y el administrador son un equipo. Y si ese equipo no está unido, la empresa puede venir y caerse, porque son dos elementos fundamentales. Entonces, ese administrador no tiene tiempo de hacer un montón de cosas contables, pero para eso estamos nosotros, para asesorarlos, para llevarlos de la mano, para guiarlos, porque él es el que está ahí día con día en ese negocio y nosotros estamos detrás de ese negocio haciendo otro tipo de cosas. Entonces, esa es la función del contador, ayudar, guiar y sobre todo, ¿verdad? Llevar de la mano a esa persona. ¿Para qué? Para que esa persona crezca. Muchas veces nosotros creemos que no podemos hacer crecer un negocio. Claro que sí podemos hacer crecer un negocio. Nosotros podemos instruir a esa persona, podemos inclusive con nuestros testimonios guiar a esos administradores. ¿Para qué? Para que no cometan errores. Qué difícil es a veces ver cómo un contador simplemente hace su trabajo por hacerlo y no se preocupa y no tiene ese compromiso de que realmente ese cliente llegue a donde quiere llegar. ¿Qué pasa cuando un cliente quiebra? Pues el cliente se va. Entonces, nosotros no queremos que ningún cliente se vaya. Cuando pasó todo lo de la pandemia, muchos clientes no nos pagaban y nosotros mismos nos dábamos cuenta que no tenían ingresos. Entonces, ahí no había mentira porque nosotros estábamos viendo los ingresos. Entonces, no, si nosotros somos los que procesamos y vemos mucha información que muchas veces también es mentira, porque es terrible lo que vivimos con respecto a que todo el mundo quiere meter todos los gastos y a veces hoy en día conocer la verdadera rentabilidad de un negocio es complicado. ¿Por qué? Porque todo el mundo lleva su contabilidad para tributar, no llevan casi su contabilidad para realmente conocer cuál es mi ganancia. Y no podemos juzgarlos porque la gente tiene tanto temor de todo lo que tienen que pagar. Inclusive yo puedo decir, y sé que muchos de ustedes me apoyarían en eso, es muchas personas que brindaban servicios que no cobraban el IVA, que ahorita tuvieron que cerrar sus negocios porque ese dinero les entró y no sabían cómo procesarlo, o sea, no hicieron un mal uso de ese dinero. Entonces, sin importar, ellos no reconocían que el IVA no era de ellos, sino que lo tomaban como un ingreso y lo mal utilizaron. Entonces, ahora la deuda con Hacienda tal vez es bastante grande. Y así es, entonces, ¿verdad? Esa es la función de nosotros, ayudar a nuestros clientes. Nosotros somos amigos del cliente, no amigos de que no me paguen, no. Nosotros tenemos que lograr que ese cliente me valore tanto, que yo sea tan importante para él como él para mí, como yo cuidar su negocio. ¿Para qué? Para que nosotros podamos lograr una excelente alianza y sobre todo hacer crecer al cliente y a nosotros mismos con otros clientes para que esa publicidad de boca en boca siempre sea buena y eso está totalmente en nuestras manos. Entonces, en eso consiste la función del contador, en ese día a día, en ese de la mano con todos ellos.
y en querernos, en valorarnos. Yo estoy segura que si cada uno de nosotros realmente nos valoramos, no solamente como profesionales, sino como personas, que también es fundamental, vamos a lograr que nuestro negocio crezca, que nuestros clientes nos quieran recomendar y a no salirnos del mercado, sobre todo, ¿verdad? Súper importante. Y eso era lo que les quería contar hoy, porque yo creo que no hay nada más importante. El estrés, todos lo sabemos, pero hoy quería decirles que ese nivel de estrés, por eso, nos lleva a nosotros a cometer errores, que tal vez es un error de dinero, sí, no importa, el dinero se recupera. Podría ser que sí, pero resulta ser que cuesta levantarse y en medio de toda esta crisis que nosotros hemos vivido, que le pase una situación de esas a veces cuesta más. Entonces, como les decía, de verdad, si se siente cargado, si no se siente en condiciones hoy de trabajar o este tipo de cosas, no lo haga, hágalo mañana, hágalo cuando usted se sienta tranquilo y no permita que cualquier situación externa venga y le robe su paz y le robe tal vez hasta todo el esfuerzo que usted ha hecho durante muchos años. Y yo quería finalizar hoy con esta frase: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así es, porque con Dios todo es posible. Entonces, nosotros siempre tenemos que estar motivados. Y aunque aquí no vamos a hablar de Dios, todos lo conocemos y todos sabemos que con Él todo va a ser posible, todo es más llevadero. Tenemos que tratar de hacer un balance con respecto a eso les decía, las prioridades, a organizarnos, a planear. Claro que sí, ahorita en medio de todo y de todas las cosas que tenemos que hacer digitales, es súper, súper importante planear y sentirnos bien y sentirnos tranquilos. Absolutamente nada vale la pena para estar estresados ni para perder la paz.